Bendito Dios poderoso, bendito y amado Señor, bendito Padre Celestial. Señor, estamos delante de su presencia, Padre, en esta hora. Y queremos, Señor, primeramente, Padre, que usted perdone, Señor, de nuestras vidas. Todo aquello, Señor, con que le ofendemos, Señor, y le provocamos en su paciencia y en su longanimidad, Señor, sabiendo que su gracia, Señor, está sobre la iglesia y que, Señor, habló a nombre de todos nosotros, Señor. Hemos, Señor, muchas veces, Señor, abusado, Señor, de aquella paciencia. Mas yo le pido, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, que sea usted una vez más ministrando, Señor, los corazones, mi vida y de todos, Señor, Padre, quienes oímos, Señor, su palabra, para que, Señor, venga todo aquello, Señor, que solamente usted puede traer, Señor, sobre nuestras vidas. ¿Cómo no vamos a darle, Señor, la gloria y la honra por todo que usted ha guiado, Señor, la iglesia, por los sueños, Señor, que ha dado a los pequeños, Señor, a la pequeña Maite, Señor, un sueño tan claro, Señor, y todo, Señor, los sueños, Señor, y palabras que usted ha dado a través de los profetas, de nuestros hermanos, la exhortación, el tiempo, Señor, y los que están cortos, Señor, para su venida. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, queremos presentarnos, Señor, delante de usted, pero pedirle, Señor, que en su grande amor y misericordia, Señor, que cada uno, Señor, pueda sacar lo que le corresponde, Señor, porque es verdad, Señor, que usted, Señor, ama a su iglesia, pero también, Señor, es verdad, Señor, que tenemos, Señor, que mantener, Señor, nuestra santidad, nuestra consagración, con todo lo que usted, Señor, ha permitido y ha hecho, Señor, por nosotros. Tenemos todo lo necesario, Señor, para que seamos aquella iglesia, parte de su iglesia, del remanente, Señor, del mundo. Señor, que verdaderamente, Señor, se está santificando, se está guardando en medio de este tiempo, Señor, difícil, Señor, un tiempo, Señor, de oscuridad, de apostasía como nunca la ha habido, y aún, Señor, de relajo dentro de la iglesia, Señor, para subestimar, Señor, su palabra. Por eso, Padre, le pido en el nombre de Jesús, Señor, que perdone, Señor, toda ofensa, Señor, porque usted ha sido paciente, Señor, en extremo, y ha sido, Señor, benigno y bueno, Señor, con todos nosotros, Señor, muchas veces, Señor, atendiendo más veces, Señor, las cosas del mundo o de los intereses personales que atendiendo, Señor, la vida espiritual que usted ha puesto, Señor, para cada uno de nosotros. Perdónenos, Señor, por esta ofensa, Señor, porque debemos, Señor, buscarle, Señor, a usted meditando, Señor, en su palabra, Señor, y apartándonos, Señor, de todo aquello, Señor, que nos es contrario, Señor, y que está muy cerca de cada uno de nosotros, Señor, arrastrando, Señor, Padre, el enemigo, Señor, muchas veces, Señor, para quitarnos, Señor, del lugar donde usted nos tiene. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, reprendemos, Padre, en el nombre de Jesús, todo lo que se levanta, Señor, espiritualmente, Señor, en contra de su iglesia, Padre, en contra, Señor, de los hogares, de mis hermanos, en contra, Señor, de los matrimonios, de los hijos, en contra, Señor, de todos, Señor, aquellos que le amamos, Padre, en esta hora y en este mismo instante, Dios, toda cosa contraria, todo lo que se pacta, todo lo que se ata, todo lo que se ha conjurado, todo lo que se ha, Señor Padre, sacrificado, Señor, en el altar del enemigo, lo deshacemos, Dios, sobre su iglesia. En el nombre de Jesús, ora allí, hermano, en tu casa y sigue. Y esto no es un canal de televisión. Tú ora en esta hora y di, Señor, en el nombre de Jesús, con la autoridad de Cristo. Señor, no ignoramos, Señor, las maquinaciones del enemigo. Él no duerme ni descansa. Y su ejército, tanto de ángeles caídos como de seres y personas abominables que rechazan a Jesús y que aman las tinieblas y que les sirven conscientemente, tendrán su parte en el lago de fuego y azufre que arde perpetua y eternamente. Más, Señor, en esta hora, Dios, toda asignación, Padre, en contra, Señor, de nuestras vidas, Señor, de los siervos, Señor, que amamos, Señor, la sana doctrina y que amamos, Señor, su palabra, en contra, Señor, de nuestros hijos, en contra, Señor, de la salud, en contra, Señor, Padre, de su iglesia, para traer, Señor, maldición, para traer enfermedad, para traer, Señor, Padre, perturbación.
a los pensamientos, Dios, todo, Señor, lo que está siendo, Señor, hecho aún a esta misma hora, Señor, sea deshecho, Señor, y anulado, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Deshacemos, Señor, por la autoridad de Cristo, Señor. Padre, toda, Señor, saeta del enemigo, todas cubiertas de tiniebla, Dios, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que, Señor, nuestra boca, Señor, sea para hablar en bendición, que nuestra boca, Señor, sea para edificación, que nuestra boca sea para consuelo, Señor, para edificar por la palabra, pero no, Señor, para denostar, Señor, ni para mitigar, ni para, Señor, hacer el trabajo, Señor, del enemigo, escarneciendo, Señor, al que está cerca nuestro, al que está delante, al que está a mi lado, al que está, Señor, Padre, también trayendo, Señor, Padre, la palabra, sino que seamos nosotros, Señor, Padre, olor fragante, Señor, agradable, Señor, delante de usted, Señor, para que en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Señor, se sujeta, Señor, todo, Padre, todo se sujeta, Señor, a Cristo. Todo se sujeta, Señor, a nuestro Rey, nuestro Salvador, a nuestro Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo le pido, Dios de la gloria, Señor, bendito, Señor, que usted traiga, Señor, sobre el corazón de la iglesia, sobre la familia, Señor, que durante esta semana sabemos, Señor, a mi hermana, Señor, y sus hijas, Señor, Padre, a Matías, Señor, a mi hermana Erika, a sus hijas, Señor, a su hogar. Padre, usted traiga la paz, Señor, sobre sus vidas, Dios, en medio, Señor, de este dolor, de esta tormenta, Señor, que ha, Señor, pasado, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, sobrenaturalmente, Señor, Padre, yo le pido que usted aplaque, Señor, el dolor, el corazón, Señor, de Matías, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdele, Dios bendito, Padre celestial, Señor, fortalézcale, Señor, en esta hora, Señor, porque Él, Señor, tiene al Dios vivo, Señor, en su corazón, y usted, Señor, es el que fortalece las vidas, Señor, así como, Señor, de mi hermana Erika, Señor, y de sus hijas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Señor, la victoria de Cristo, Señor, sobre todo, Señor, y sobre su iglesia, Dios bendito, Padre, en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, que una vez más, Señor, su palabra, Señor, caiga en buena tierra. Señor, como ya bien lo dije, Señor, usted ha traído, Señor, a través del bendito, usted, bendito Espíritu Santo, usted ya ha sacado el velo de nuestros ojos, ha quitado, Señor, en lo que estábamos, Señor, en el mundo para ser espirituales, pero que haya, Señor, por su palabra, Señor, obediencia, que haya, Señor, también, Padre, mayor revelación, Señor, para que haya, Señor, en los corazones, Señor, el temor reverente a Jehová, el temor reverente al Dios santo, 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 que en el nombre de Jesús, Señor, Padre, venga, Señor, aquellos, Señor, como en el Antiguo Testamento, como aquellos hombres santos de Dios, Señor, que comprendían perfectamente lo que significaba, Señor, estar delante de la presencia del Dios eterno. Señor, cuando Moisés, Señor, Padre, y el pueblo, Señor, no todos podían traspasar, Señor, Padre, para llegar al lugar, Señor, donde Moisés se encontraba con usted, para que haya, Señor, en el corazón, Señor, el temor reverente, Dios, al Dios Santísimo, a la sangre del Cordero, aquel que nos redimió, aquel sacrificio extraordinario de victoria, Señor. Que en el nombre de Jesús, Señor, venga aquella connotación, Señor, sobre el corazón de la iglesia, no solo, Señor, para mirar a nuestro Señor sufriente, que hoy sabemos que ya resucitó, sino para que nosotros, Señor, podamos mirar sobre nuestras vidas, aquellos, Señor, que está viendo usted, Señor, desde lo alto, Señor, de su trono y de los ángeles del cielo. ¿Qué hace, Señor, cada uno con lo que ya se nos ha revelado a través de la sangre del Cordero? Para, Señor, no tener en menos, Señor, Padre, su palabra, Señor, su doctrina, Señor, aquella obra, Señor, en la cruz, Señor, porque, Señor, quite, Dios, todo lo que turbe el corazón de aquellos, Señor, que aún son carnales, de aquellos, Señor, que aún son naturales, de aquellos, Señor, que Señor, no han querido reconocer en sus corazones, Señor, que esta es la gran victoria de Cristo, Señor, sobre la iglesia y la eternidad, Señor, de las vidas de cada uno de nosotros, para seguir, Señor, la victoria, Señor, de la salvación, Señor, la vida eterna, Señor, la resurrección prometida, para escapar, Señor, de este juicio y aquella muerte, Señor, horrible, que es segunda muerte, Señor, para todos aquellos, Señor, que le rechazan, Señor, y que se apartan, Padre, para que en el nombre de Jesús, Señor, nosotros podamos estar firmes, Dios bendito, por su palabra, Señor, en nuestros corazones.
Yo le pido, Padre, que usted, Señor, use este vaso de barro, Señor, para amonestar, para exhortar, consolar, Señor, y poder, Señor, exponer, Señor, esto tan glorioso, Señor, el Evangelio, Señor, tan extraordinario, Padre, tan sublime, Dios bendito, tan eterno, Señor, tan poderoso, Señor, que es capaz, Señor, de libertar a los cautivos, trasladándonos, Señor, de las tinieblas a la luz admirable, que es capaz, Señor, hoy de transformar por su palabra, Señor, la vida eterna, Señor, en la transformación, Señor, de nuestro cuerpo, para vivir con un cuerpo glorificado, para todas las promesas, Señor, eternas, como Pablo bien dice, Señor, hablando usted a través de él, para, Señor, no menospreciar, Señor, una salvación tan grande y para no estar jugando, Señor, Padre, como un niño, Señor, que juega con lo que, Señor, no puede valorar. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, oramos, Señor, por su iglesia, oramos por nuestras vidas, oramos, Señor, para mantenernos firmes, Señor, en su palabra y estar firmes, Señor, hasta el momento de su venida. Y cada uno, Señor, guardando, Señor, la salvación con temor y temblor y afirmando, Señor, nuestros corazones por su palabra y por su doctrina, Señor, en nuestras vidas. A usted, Señor, sea toda gloria, toda honra y toda alabanza, Dios, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito Dios poderoso. Amén. Espero que nadie esté preocupado por la hora, porque las micros pasan toda la noche. Vamos a ir, por favor, al libro de Hebreos 9, 23. Hebreos 9, 23, que dice: el sacrificio de Cristo quita el pecado. Gloria a Dios por esta palabra. Nosotros no podemos dejar, hermanos, de mirar aquel perfecto sacrificio, que es el sacrificio de Cristo. No hay nada, absolutamente nada, que pueda ser propicio delante de Dios. Acuérdense esa palabra, propicio delante de Dios, para aplacar la justicia de Dios sobre una humanidad caída. No hay nada, absolutamente nada. Solamente el sacrificio de Cristo. Porque no solamente quita nuestro pecado al cargar el pecado, sino que también viene a satisfacer la justicia de su Padre, la justicia del Dios eterno. No había otra forma, no había otro mecanismo, no había otro camino, no existe obra, no existe absolutamente nada, solamente Cristo. Hebreos 9, 23. El sacrificio de Cristo quita el pecado. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hasta ahí vamos a dejar para avanzar un poco y vemos, ¿cierto?, acerca de lo que nos dice la palabra del Señor, comprendiendo, ¿cierto?, que el origen de la intención de parte de Dios para que nosotros podamos alcanzar salvación
parte, ¿cierto?, a través, como siempre lo hemos dicho, a través del pueblo de Israel, en lo cuanto nosotros vemos, ¿cierto?, aquel oficio, ¿cierto?, que Dios dio a Moisés y a Aarón, donde a través de la revelación extraordinaria, Dios le muestra a Moisés el tabernáculo al cual entró Cristo, o sea, en el cual se presentó Cristo mismo. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino el del cielo mismo. O sea, ¿qué está diciendo la palabra del Señor? Lo que está diciendo es que lo primero, ¿cierto?, que nosotros encontramos es que hay un tabernáculo, hay un santuario que fue el que Dios establece para que Moisés, ¿cierto?, pudiese levantar una réplica, digamos, de aquel lugar, para que se permitiese que el pueblo de Dios, perdón, el pueblo de Israel y la presencia de Dios habitara en ese lugar, ¿cierto?, ese santuario es el tabernáculo. Y lo que la palabra de Dios está diciendo es que Cristo, oficiando, ¿cierto?, como sumo sacerdote, Él se presenta no con la sangre, ¿cierto?, como lo hacía una vez al año el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, sino dice, cada año dice con sangre, lo hacía con sangre ajena, ¿cierto? Y Él se presenta, ¿cierto?, ahora por nosotros ante Dios. O sea, lo primero que nosotros comprendemos, que es extraordinario, que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús también es el Cordero inmolado. Extraordinario, glorioso. Porque vamos a ver que la palabra de Dios dice que la ley, dice, tiene la sombra, dice, de los bienes venideros, la sombra. O sea, ¿qué significa? Que cuando hay una imagen, ¿cierto?, y el sol alumbra, se proyecta una sombra, y la sombra obviamente que va a ser igual al cuerpo que la produce, pero es la sombra solamente, porque lo principal no está en la sombra, que es como es una figura, sino que lo fundamental está en lo que está dando, en el cuerpo que se está alumbrando para que se produzca esta sombra. Entonces, esta sombra de los bienes venideros es lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Y lo que está hablando el autor de los Hebreos está haciendo una clara explicación acerca, ¿cierto?, del Antiguo Testamento a través del santuario, a través, ¿cierto?, hablando del verdadero, que el que está en el cielo, entrando Jesús para cumplir y oficiar de la misma forma como lo hacía. Y bueno, y como hoy día el pueblo de Israel sigue preparándose para hacerlo de la misma forma, porque sabemos que ellos no recibieron a Jesús, y ellos están todavía, ¿cierto?, preparando y esperando la construcción del templo. Sabemos por la palabra lo que va a suceder, quién va a ocupar ese lugar y cómo los judíos después van a darse cuenta de lo que sucedió. Y vemos, ¿cierto?, de que en ese lugar viene a ser una representación. Entonces, antes de seguir avanzando, yo quiero que usted vaya conmigo rápidamente para ver solamente un detalle, para que usted comprenda un poco más profundamente y podamos todos también comprender un poco más profundamente. Y quiero que vaya conmigo a Éxodo 25, 10. Éxodo 25, 10. Y vamos a examinar un poquito, ¿cierto?, cómo es lo que Dios establece entre Él y el pueblo de Israel, y por supuesto a través de aquel tabernáculo, aquel lugar, ¿cierto?, especial para la presencia de Dios. Éxodo 25, 10 viene por título el arca del testimonio. Lo que nosotros vamos a leer ahora, el arca del testimonio, es parte de esta sombra de los bienes venideros, porque vamos a ver qué significa el arca del testimonio. Esta es parte de la sombra de los bienes venideros, porque en el antiguo pacto, ¿cierto?, en la ley, no estaba imposible que se pudiese redimir la humanidad, porque año tras año, ¿cierto?, de lo que acabamos de leer en versículo recién, ¿cierto?, hubiese sido, ¿cierto?, dice por una parte, hubiese sido suficiente que si el sumo sacerdote entraba, ¿cierto?, una vez al año, no habría sido necesario entrar al año siguiente, si es que ese sacrificio
hubiera podido satisfacer la justificación delante de Dios. Y por supuesto dice que a través de Jesucristo, si Jesucristo entra como sacerdote como sumo sacerdote del lugar santísimo, él no entra con sangre ajena, sino que dice, porque si no habría sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, y se presentó, perdón, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá segunda vez sin relación con el pecado. Y en el caso cierto del Antiguo Testamento, de la sombra, dice, por los mismos sacrificios se ofrecen continuamente cada año a ser perfecto a los que se acercan. ¿Cierto? De otra manera cesarían de ofrecerse. Si fuera que en ese sacrificio una sola vez hubiese sido todo perfecto, no habría sido necesario, habrían cesado, dice, de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hacía memoria de los pecados. ¿Por qué? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces nosotros por eso vemos y entendemos qué significa que veamos nosotros, entendiendo en el Antiguo Testamento, la sombra del Dios, la sombra de los bienes venideros, pero comprendiendo que la santidad y el carácter de Dios es exactamente el mismo, tanto para la ley como para el nuevo pacto. Y Dios, porque Dios es el mismo, su carácter es el mismo, la santidad es la misma, no hay diferencia. Lo que pasa es que se tergiversa muchas veces por el hecho de que la gracia y la forma en cual nosotros podemos acceder al Padre, ya lo vamos a ver, entre comillas, ¿cierto? Se transforma la gracia para abusar de la gracia de Dios, que eso no es algo que Dios que vea a Dios con buenos ojos. Entonces, si ya tiene ahí Éxodo 25:10, dice el arca del testimonio. Bien, dice, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella, y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca y no se quitará de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrado a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio, y harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines se extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y ponga atención, por favor, en esto. Escuche bien. Y de allí me declararé a ti. Lo voy a volver a repetir. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. De allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. De entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Bien, esta, cierto, es la descripción de la construcción del arca de la alianza. Y sabemos, cierto, primero vamos a hablar que el arca de la alianza estaba en el lugar llamado el lugar santísimo, aquel lugar que el sumo sacerdote, que tenía un traje muy especial, él tenía un bordón, una campanita, un bordón, una campanita, tenía su trajecito con campanitas que sonaban, y el sumo sacerdote podía entrar al lugar donde se encontraba el arca del testimonio solamente una vez al año, porque el resto de los días el lugar santísimo
estaba separado, ¿cierto?, por una cortina, y el resto de los días el sumo sacerdote hacía el sacrificio que Dios le había enviado, le había comisionado a Aarón y a sus hijos en el lugar santo. Allí se hacían los sacrificios, pero solamente una vez al año Dios permitía que el sumo sacerdote, que debía primero cumplir todo un protocolo de santificación delante de Dios, para que al pisar y traspasar aquella cortina, simple y lisa y llanamente no muriera, como lo que le sucedió a Nadab y Abiú, hijos de Aarón, que yo no sé, hay cosas que uno no entiende, porque tanto Nadab y Abiú fueron consagrados junto a su padre Aarón y vieron todo lo que Dios establece para consagrarlo, y ellos en un momento de embriaguez llegan delante del altar y ellos ofrecen desde otro lugar, toman fuego y profanan obviamente la santidad del lugar, del tabernáculo de Dios, de la presencia. Dice que salió fuego de ahí mismo, de la presencia de Dios, y los consumió y los mató. Entonces nosotros miramos también una situación así como terrible. Miramos, ¿cierto?, a un Dios que nos juega acerca de la santidad, un Dios que es claro acerca de las reglas, y que el sumo sacerdote debía cumplir, por supuesto, porque Aarón y sus hijos, Nadab y Abiú, ellos fueron consagrados para poder cumplir este rol. O sea, hubo de parte de Dios toda una preparación. Cuando Dios le habla al pueblo de Israel, que Dios quería hablar directamente al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, un pueblo dura cabeza, un pueblo que siempre estaba cuestionando, un pueblo que siempre no creía en lo que Dios decía, y yo decía, no, si es Moisés nomás el que no está hablando. Ellos tuvieron que consagrarse una cantidad cierta de días para llegar solamente hasta cierto lugar del monte, y Dios le dijo que nadie pase de este lugar del monte, porque el que pase de aquí morirá, porque va a entrar a tocar los santos de Dios. Eso es muy importante que usted pueda comprender, porque este Dios es el mismo del antiguo pacto, es el mismo Dios del nuevo pacto. Es entonces que el sumo sacerdote, después de cumplir toda la preparación pero muy precisa en lo que Dios le indica, cómo debe hacerlo con los animalitos, con los dos corderitos, para primero los pecados del sumo sacerdote. Recién él, estando ya preparado, cómo se había lavado, se había puesto la túnica, etcétera, el sumo sacerdote podía una vez al año traspasar aquel cortina. Y allí estaba, en la entradita estaba el altar del incienso, ¿cierto? Y estaba lo que acabamos de leer nosotros, el arca del testimonio. Y sobre el arca del testimonio, una de las cosas que debemos comprender, que él entraba y él tenía que colocar la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio. Y aquí me voy a detener un poquito para comprender qué significa lo que Dios describe en lo que nosotros hablamos. El arca de la alianza es un arca, ¿cierto?, de madera, o el arca del testimonio, que está compuesto de dos partes. Primero, ¿cierto?, lo que describe es el arca, ¿cierto?, el arca misma, y habla, ¿cierto?, acerca de, en el versículo 17, del propiciatorio, ¿cierto? El propiciatorio es nada más ni nada menos, ¿cierto?, que la cubierta principal del arca. O sea, Dios hace una diferencia entre el arca y el propiciatorio. Y Dios le dice a Moisés, para que sepa a Aarón, de que Dios, su presencia, la presencia de Dios, estaría, dice, en medio. Él hablaría en el propiciatorio, o sea, Dios iba a manifestar su presencia sobre el propiciatorio, o sea, sobre la cubierta de oro con los querubines, y en medio, ¿cierto?, del propiciatorio, allí el sumo sacerdote tenía que ungir con la sangre el propiciatorio, y allí dice, entre medio de los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, él le hablaría para mandar las instrucciones y sus decretos y sus mandamientos para el pueblo de Israel. Bien,
¿Qué es lo que es hermoso, hermano, de ver en esto? Es que lo primero que nosotros podemos ver, que la sangre del cordero que se ponía representa la sangre de Jesucristo que en el cordero inmolado, que era puesto sobre esta cubierta, este propiciatorio. Y sabe, la palabra propiciatorio viene del griego kafar, que es en el Strong, en el hebreo H 3722. El propiciatorio no era una tapa, no era una simple tapa, hermano. El propiciatorio es la cubierta del arca, porque el resto del arca es de ahí hacia abajo. Dios hace una diferencia entre el propiciatorio y el arca. Y el propiciatorio viene, como decía yo, del hebreo kafar, que significa cubrir, significa expiar, significa que puede aplacar, puede expiar, puede limpiar, puede perdonar, puede purificar. Es reconciliación, es reconciliar. O sea, en otras palabras, la tapa principal, la cubierta del propiciatorio, el kafar, es una alegoría de Cristo, porque esa propiciación, el propiciatorio era lo que permitía de que se aplacara en la presencia de Dios. Por eso Dios podía aparecer allí en medio del propiciatorio, porque era lo que Dios había puesto a través de lo que Él había establecido para que en ese lugar y solamente en ese lugar pudiera aparecer la presencia de Dios, para que a través del propiciatorio, que viene a ser lo que estaba apaciguando el pecado y justificando para perdonar, para siendo propicio, al igual que Jesucristo, porque el propiciatorio es una representación de Cristo en el arca de la alianza, porque a través si no estaba el propiciatorio, no era aplacada la sed de la justicia de Dios para que el sumo sacerdote pudiera poner la sangrecita allí del corderito, para que allí se cumpliese que ese propiciatorio era un altar, no era una simple tapa, sino que ese propiciatorio representa la figura de Cristo, porque sin ese propiciatorio no habría sido posible. Por eso Dios le da esa tarea al sumo sacerdote, entendiendo que ese propiciatorio era lo que permitía de que Jehová, Dios, pudiera manifestarse en su presencia a través de lo que aplaca el juicio de Dios por causa del pecado que el pueblo de Israel había cometido, pero siendo esto una figura de Cristo mismo, porque la palabra de Dios dice que Jesús es el único que ha sido en la propiciación, dice la palabra. Ahora usted añada, piense, Jesús dice es la propiciación por nuestros pecados. Y cuando la palabra dice propiciación en el griego es exactamente de la misma forma, porque a través de Jesucristo nosotros tenemos entrada al lugar santísimo, a la presencia de Dios, a la presencia del Padre, por causa de que en Jesús fue el sacrificio que vino para ser propicio a la justicia de Dios por todos nosotros. Jesús es el único que pudo estar a la altura de la justicia de Dios Padre, para que en la justicia hecha sobre su Hijo por el castigo de nuestros pecados, Él pudiera hacer la propiciación, el altar de propiciación, para que una vez que Jesús muere, sabemos que el velo, ¿cierto?, del templo de Herodes, el templo se rasga de arriba a abajo, porque Jesús estaba cumpliendo el mismo instante que lo que el sumo sacerdote hacía, estaba cumpliendo la propiciación como cordero inmolado, y que en esta analogía Dios trae a través del arca del testimonio. Por eso dice que la ley tenía la sombra de los bienes venideros, porque en la misma arca está representada la relación entre el Padre y entre el Hijo propicio en sacrificio, para que nosotros, y en ese caso por supuesto no nosotros, sino que en el Antiguo Testamento solamente el sumo sacerdote pudiera entrar en la celebración del Yom Kippur una vez al año para expiar los pecados
de todo el pueblo. Y de la misma forma, Jesús es la propiciación. Por eso Jesús es el único que puede con su sangre. O sea, hoy día ustedes ya hemos visto que Jesús es el Cordero inmolado, Jesús es el sumo sacerdote, Él es la puerta de las ovejas, y hoy día usted puede comprender que Él es el altar de la propiciación del Antiguo Testamento como una figura de Cristo, representando lo único que aplacaría la justicia de Dios por un mundo caído. O sea, hoy día usted tiene un fundamento claro de parte de Dios, que Dios había ya mirado acerca de su Hijo a través de la ley, como la sombra de los bienes venideros, de que Jesucristo, su Hijo, sería el único propicio por parte de Dios para pagar, como habíamos leído, una vez y para siempre. ¿Qué sucedía si alguien, como yo les dije, en el caso de Nadab y Abiú, ofrecieron fuego extraño? Simplemente las personas morían y caían desplomadas delante de la presencia de Dios. Y el pueblo de Israel sabía perfectamente que eso era así. Cuando el pueblo de Israel se desenfrena y levantan, ¿cierto?, aquella figura, ¿cierto?, aquel, ¿cómo se llama?, con que ofenden a Dios, ¿cómo se llama?, de lo... cuando levantan, ¿cierto?, aquel animalito para hacer... no, cuando Moisés está arriba y ellos levantan el becerro, gracias, el becerro, ¿cierto?, de oro, y ofenden a Dios para decir que era un becerro para dar adoración y alabanza. Eso fue algo tremendamente abominable delante de Dios. Abominable porque estaban pisoteando la santidad y el pacto que Dios estaba haciendo, y la consecuencia de ello fue terrible porque murieron aquellos que estuvieron a favor, ¿cierto?, del becerro de oro. Y además Dios decide y le dice a Moisés, después de que Moisés rompe las tablas, le dice, ¿sabe? Le dice Dios, yo no iré con este pueblo, sino va a haber mucha más mortandad. Y en ese instante el tabernáculo que estaba en el medio de las tribus de Israel, fue en un momento en que el tabernáculo fue sacado de allí. Y Dios le dijo, no, saquen el tabernáculo y pónganlo afuera del pueblo. Y de ahí dice que todos los que estaban allí, ellos se vistieron de ropa oscura, ¿cierto? Y echaron silicio sobre sus cabezas y lloraron porque Dios en ese instante dijo, irá el ángel de Jehová para conquistar la tierra que te prometí, pero mi presencia, le dice Jehová, le dice a Moisés, ya no irá más contigo porque no quiero más mortandad. O sea, vemos un carácter de Dios acerca de las cosas santas. Ahora la pregunta que yo me hago, estando nosotros en el nuevo pacto, estando nosotros con la sangre de Cristo, ¿acaso esto habrá cambiado para Dios? ¿Acaso esto será para Dios algo diferente? ¿Acaso será Dios un poquito más light en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto? ¿Habrá cambiado esto de parte del Señor? Lo vamos a ver por la Escritura, vamos a ver por la palabra. ¿Sabe? Yo sé rotundamente que no. Entonces Dios se aparta por causa de que el pueblo le había ofendido. La presencia, nadie osaba entrar al lugar santísimo porque era muerte segura. Muerte segura. El que entraba allí moría. Y el que aún había hecho expiación a través de los corderitos que estaban preparados, si no había estado bien preparado espiritualmente, iba a morir, y las campanitas simplemente ya no se escuchaban y lo iban a tirar para afuera con una cuerdita para afuera. Aquel momento, ¿cierto?, de la santidad hacia Dios es algo que realmente el pueblo de Israel tiene sumamente claro. Ellos saben, yo no sé si usted sabrá, pero ellos no mencionan el nombre de Jehová. Ellos no lo mencionan por la reverencia, pero lamentablemente se quedaron pegados así en el antiguo pacto, pero ellos son tan reverentes que ellos ni siquiera mencionan el nombre del Padre, por la reverencia y por el respeto y la santidad. Ahora yo voy a la iglesia, vamos al pacto en el cual nosotros entramos con Jesucristo. Tenemos nosotros tal pensamiento, no de temor acerca del miedo, sino de la santidad hacia aquel Dios que puso a su Hijo como propiciación, anunciado a través de la misma arca del testimonio, para que cuando una vez que ese velo se rasgase, hoy nosotros, usted y yo, tenemos entrada, todos, sin ser nosotros ninguno, somos sacerdotes ni nada, todo aquel que cree en Jesucristo, todo aquel que le recibe como Señor y Salvador,
tiene acceso al lugar santísimo, a la presencia misma del Padre, a la presencia de Jehová, a la presencia del Dios eterno, a la presencia de este mismo Dios que estaba disgustado con el pueblo de Israel y que dijo, yo no me voy a dejarlos porque si ellos siguen siendo irreverentes, este pueblo dura a servir, habrá más mortandad. Tal vez usted un día dice, no hay mortandad como en el Antiguo Testamento, por eso Dios es como más, así como más liviano, pero no se equivoque, porque Dios habla claramente y precisamente habla para que nosotros comprendamos de lo que significa la santidad de Dios y lo que significa la sangre del Cordero, lo que significa la sangre de Jesús sobre la iglesia, sobre mi vida, sobre todos nosotros que le hemos recibido como Señor y Salvador. Nosotros debemos temer delante de un Dios santo, 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 de un Padre eterno, para ni siquiera pensar en nuestra cabeza, teniendo el conocimiento de Dios, para burlar a Dios a través de su palabra. Como yo hablaba el domingo pasado, Dios tiene paciencia, pero nosotros debemos considerar la santidad de Dios. Debemos considerar que la gracia de Dios sigue siendo la santidad de un Dios que es extremadamente perfecto y que nos ha dado para que por su gracia, a través de Jesucristo, nosotros podamos llegar a su presencia. Imagínense, hermano, lo que el sumo sacerdote tenía que hacer y todo lo que significaba. Y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos además al Espíritu Santo como templo y tenemos además el acceso a la presencia del Padre. Y aún con todo eso, a veces la iglesia no es lo suficientemente reverente, porque eso es lo que nosotros debemos aprender, es ser reverentes, porque el hecho que tenemos a nuestro Salvador, a Jesús, y podemos ir directamente al Padre y somos hijos, eso no quita que nosotros debemos comprender cuál es la reverencia de nuestro corazón para no jugar y no pisotear la sangre del Cordero. Es entonces que es hermoso como podemos ver que ya en el arca del testimonio, la relación entre el Hijo y el Padre, para aplacar aquella justicia de Dios por causa del pecado, porque para Dios, como una vez lo dije, el pecado del ser humano es detestable en todos sus aspectos. Y lo más impresionante, hermano, que iglesia amada, es que Dios no hace excepción de pecado. Dios podría haber puesto una lista de pecados y podrían haber dicho, estos son los que son perdonados. Dios murió por todos los pecados y por todos los pecadores para que todos tengamos la posibilidad de arrepentirnos y sin excepción, ¿cómo decirlo? Sin Dios haciendo para algunos sí, para otros no. Y eso es algo tremendo, hermano, porque usted y yo, aún a nosotros nos son aborrecibles ciertas clases de pecado y cosas que son completamente contrarias y terribles, pero Dios las perdona a través de su Hijo. Y lo que sí es importante que usted se da cuenta que en el Antiguo Testamento Dios también hace una gran diferencia acerca de que aquellos que practicaban pecado y a otros que pecaban por error o por yerro, porque el pecado que Dios miraba era el pecado por yerro, pero aquellos que practicaban el pecado con maldad, simplemente Dios, ¿qué es lo que le decía? Tenían que ser lapidados y tenían que ser muertos. Pero aquellos que caían y pecaban por yerro, Dios los perdonaba. Entonces, vamos ahora a dejar un poquito esto para poder avanzar y vamos a volver a donde estábamos nosotros para seguir leyendo, ¿cierto? Vamos a leer del versículo 10:1 en adelante. Vamos a seguir con la lectura, porque ahora a usted le queda más claro que en el Antiguo Testamento, en lo que es el tabernáculo de la tierra y lo que es el sacrificio de Cristo, aquí hay una confirmación más acerca de lo que Cristo significa para la propiciación de nuestros pecados y lo que representa en el antiguo pacto como sombra de los bienes venideros. Porque la ley dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Claro, cada año el pueblo de Israel, ellos hacían memoria del pecado que cada año ellos cometían. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, se refiere a Jesucristo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad,
como en el rollo del libro está escrito de mí. Está hablando, ¿cierto?, de Jesús. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo, luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Quitar, ¿cierto?, lo antiguo para establecer el nuevo pacto. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. La propiciación, el propicio por nosotros, el altar de la propiciación. De ahí en adelante dice, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a nosotros, a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré a través del Espíritu Santo. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, dice, en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahí lo dice claramente, para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea, lo que está diciendo, dice, no me acordaré, dice, más de sus pecados y transgresiones. ¿Pecados y transgresiones cuáles? Los pecados y transgresiones pasados. Pero entendiendo que Dios habla ahora acerca de la iglesia, que la iglesia, no siendo reverente delante de Dios, peca y peca y peca, y va a decir entonces, ¿qué sería necesario? Igual que en el Antiguo Testamento, volver a sacrificar a Jesucristo todas las veces que se peca. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, dice, ¿cómo nos acercamos? Así como ¿cómo se acercaba el sumo sacerdote? Entraba con todo el ritual, porque si no se moría. ¿Y cómo nos dice Dios que debemos acercarnos a Él? Acerquémonos, dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La palabra de Dios es lo que nos lava a nosotros. Y los corazones, dice, de mala conciencia afuera, purificados, santificados, con un corazón sincero. Dice, una cosa es que nosotros llegamos en pecado y otra cosa es que nosotros permanezcamos en pecado estando dentro de la iglesia y no queramos dejar de pecar. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que el día se acerca. Y aquí viene la explicación extraordinaria de Hebreo, haciendo la analogía del Antiguo Testamento y haciendo la analogía, del Antiguo Pacto con el Nuevo Pacto. Advertencia, dice, al que peca deliberadamente. Entonces usted aquí va a poder comprender que la santidad de Dios, la iglesia debe ser reverente, y al igual que como lo fue el pueblo de Israel con la presencia de Dios en el tabernáculo a través de lo que Dios había establecido. Usted va a comprender que nosotros estamos en la gracia, pero que esto significa que nosotros debemos ser tanto igualmente reverentes frente a la sangre del Cordero, y que Dios, hermanos, jamás permitirá que esto sea, hermanos, hallado por inocente al que haga esto. Dice, porque si pecáramos, dice, voluntariamente, después de recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, el pueblo de Israel pecaba año tras año, y año tras año el sumo sacerdote entraba y decía, mira, por los pecados del año, y el pueblo de Israel sabía que el próximo año iban a pecar de nuevo, y que el próximo año nuevamente el sumo sacerdote iba a volver a entrar, entonces el otro año volvían a pecar, y el otro, y así. Y todo, ¿por qué? Porque, pero no, ojo, que no era por causa de que Dios dijera, bueno, año tras año, y bueno, yo los perdono y pequen, sino porque simplemente aquel sacrificio era ineficiente para perdonar los pecados de pasados de ahí en adelante. No era suficiente, sino que la sangre de Cristo es el único que se hacía un sacrificio una vez y para siempre para perdonar los pecados pasados y con los que nosotros llegamos a la presencia de Dios. Y aquí está diciendo, si uno peca voluntariamente, entonces
pensando que al igual que el pueblo de Israel, nuevamente iba a ser sacrificado a Cristo. ¿Cuántas veces? Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿veis? Dice, conocimiento de la verdad. No, no se me ha revelado. No, si ya tienes el conocimiento de la verdad, no digas que no se te ha revelado. Ya no queda más sacrificio, dice, por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y aquí viene, cierto, la mirada hacia el antiguo pacto. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. O sea, aquí sabe lo que está hablando, que dentro del pueblo de Israel, vuelvo a hablar de lo que la palabra enseña. Dios habla del el que pecaba por yerro, y aquel que transgredía la ley de Moisés, ese no iba a esperar que fuera el sumo sacerdote y que lo perdonara, porque si con conocimiento de lo que Dios había dicho a través de la ley de Moisés, la persona pecaba, simplemente, ¿cierto? Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. O sea, Dios no era que al pueblo de Israel le estaba dando el chip libre para que ellos vinieran a quebrantar lo establecido por la ley de Moisés y que total al otro año me perdona. No, no era así. Sino que Dios habla del pecado por yerro y habla aquí claramente, para que ustedes vean, en el Antiguo Testamento era así, pecar y el otro año me perdona. No, aquellos que transgredían, que perpetraban la ley de Moisés, y la ley de Moisés, cuando nosotros leímos acerca del domingo pasado, ¿cierto? Leíamos acerca del maná. La ley de Moisés no es Moisés y Aarón, sino es la ley de Jehová. Y ellos venían, ¿cierto?, a pervertir la ley. Dice, simplemente ese moría, dice, escucha bien, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo, dice, cuánto mayor castigo, ¿cierto? Pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? O sea, Dios está hablando acerca de la ley de Moisés y Dios está hablando acerca del nuevo pacto, y a través de la sangre del Hijo, que Dios dice que será mayor el castigo al que viene a pisotear al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre del pacto. Y si usted se da cuenta, este versículo, que parece que muchas iglesias no sé si no lo enseñarán claramente o no abrirán, pero usted tiene que mirar acerca de lo que Dios dice para reconocer la santidad y para reconocer cómo nosotros debemos mirar hacia la sangre preciosa de nuestro Señor, que nos ha limpiado de todo pecado y que Él subió con su sangre siendo propicio para que fueran perdonados nuestros pecados y nosotros fuéramos justificados delante de Dios. Entonces la iglesia considera que la gracia lo hace menos reverente y hay una exigencia menor, porque dice, pero es que si yo en el Antiguo Testamento usted entra al lugar santísimo se moría al tiro, entonces, no lo voy a hacer. Pero usted está viendo lo que Dios está diciendo claramente, que al ser el nuevo pacto, un mejor pacto, lo que nos permite a nosotros que no una vez al año, sino que nosotros podamos entrar a la presencia del Padre en todo momento, ¿cierto? A través de la comunión, de la oración, ¿cierto? Y que lo que está diciendo Dios, pero no considerando que el hecho de que nosotros tengamos el acceso al lugar santo, al lugar santísimo, a la presencia de Dios, a nosotros se nos dé por parte del Señor la concesión de ser simplemente personas que no miramos con temor y con temblor lo que estamos haciendo delante del Padre, y siendo a lo mejor poco temerosos o simplemente siendo no temerosos del Dios vivo, muchos pisotean la sangre de Dios y afrentan al Hijo de Dios. Y eso, hermanos, es algo terrible y muy terrible, porque claramente dice, hay un mayor castigo y es una horrenda expectación de juicio, hervor de fuego que devorará, dice, a los adversarios. Si Nadab y Abiú, por profanar la presencia de Dios, recibieron la muerte, aquellos que hoy día, dice, pisotean la sangre del cordero, es mucho mayor el castigo que llevarán a aquellas personas
que habiendo conocido a Dios, porque hablemos las cosas claras, ¿quiénes pueden pisotear la sangre del Cordero? Los que conocimos a Cristo. El mundo, los que mueren en el pecado del mundo, ellos no conocen a Cristo. Ellos rechazaron a Dios y simplemente se fueron en su pecado y murieron. Pero aquellos que conocimos a Cristo, aquí está hablando a la iglesia, por eso dice advertencia al que peca deliberadamente. ¿Somos nosotros reverentes en nuestro corazón? ¿Y cómo se ve la reverencia? Porque se ve claramente. ¿Qué sale de mi boca? ¿Qué sale de mi corazón? ¿Qué son las cosas que yo hablo? ¿Qué hago yo frente a la palabra del Señor? ¿Qué pasa con mi vida acerca del pecado, acerca de Gálatas 5, acerca de las obras de la carne, acerca de jugar, entre comillas, con la gracia y con la sangre del Cordero, o jugar a ser cristiano, o jugar? Esto no es un juego. Esto es tan serio, es tan santo como en el Antiguo Testamento. Hay iglesias que, por razones que yo no comprendo, introducen dentro del nuevo pacto elementos del Antiguo Testamento para tratar de a lo mejor introducir un cierto, no sé, nivel como de solemnidad dentro de la iglesia, y parten, ¿cierto?, colocando cierto aditamento, construyendo arcas de alianza para ponerlos delante del lugar de reunión de la iglesia. Y ahí los hermanos como que parece que ahí entran como despacito al ver el arca de la alianza, y como que ahí, y eso, hermano, la verdad es que yo no estoy de acuerdo, porque nosotros estamos en el nuevo pacto. Nosotros tenemos algo mayor, mejor, extraordinario, que es la sangre del Cordero. Y que nosotros, como dice la palabra, lo vuelvo a decir, dice, por el conocimiento, hermanos, que nosotros tenemos dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. O sea, yo y usted ya tenemos el conocimiento de la verdad. Y es lo que yo dije en un principio, que lo que esto tiene que ver, no, pastores, que se me tiene que revelar. No, Señor, este es el conocimiento de la verdad, de la palabra, de Jesús, de la santidad, del temor de la iglesia, a ser reverente delante del Dios eterno. Usted y yo, hermanos, estamos pisando ahí el fuego. No podemos nosotros, hermanos, caer en esto, porque no hay nada, dice. Ya no queda más sacrificio. No volverá, usted comprenda, no volverá a ser crucificado Cristo. Cristo murió una vez y para siempre, para hacernos perfectos a todos nosotros que hemos recibido el perdón de los pecados. Pero usted no puede considerar su vida para pisotear la sangre del Cordero. Si hasta el día de hoy a lo mejor hay personas que dicen, pastor, me cuesta, ¿sabe lo que tiene que ver usted? Tiene que mirar aquella condenación que vendrá sobre tu vida. Tú tienes que mirar lo que significa estar separado de la gracia y de la gloria del Dios eterno, por cuanto pisotearon la sangre del Hijo de Dios, aquel propiciatorio, aquella cubierta, ¿cierto?, donde se aparecía en la presencia de Dios delante del sacerdote, del sumo sacerdote Aarón, cuando oficiaba, ¿cierto?, aquel lugar santo. La iglesia no comprende, la iglesia no entiende que el hecho que nosotros tengamos este acceso a la presencia, al lugar santísimo, a la presencia directa del Padre, debiéramos ser, por lo que la Escritura dice, mucho más reverentes aún de lo que el pueblo de Israel era. Porque nosotros, hermanos, no es algo con el pastor, no es conmigo, es con Dios, es con su sangre, es con su Hijo. Es que nosotros debemos mirar con temor y temblor, porque, vuelvo a decir, dice, el conocimiento de la verdad nos hace responsables para aquel que peca voluntariamente. Dios hace una diferencia, aquel que está luchando contra el pecado. Y luchar contra el pecado significa, primero, meditar en la palabra del Señor, porque eso va a cambiar tu forma de pensar. Segundo, tomar las decisiones que son necesarias para apartarte de aquellas cosas que te llevan al pecado, porque si no, entonces tú no estarías haciendo ninguna lucha. Y tercero, por supuesto, pedir la ayuda necesaria para que ministren a aquellas personas que pueden ministrar a la vida, pero no para arrastrarte, sino para fortalecerte en la lucha que personalmente tú estás dando, porque Cristo es el mismo que nos liberta a todos, y Dios es suficiente, el Espíritu Santo es suficiente en nosotros para libertar. Dice, si el Hijo del Hombre libertare, verdaderamente seremos libres y serán cortadas nuestras cadenas y nuestras ataduras. Pero no vengas para que nosotros carguemos a aquellas personas que no quieren dejar el pecado, aquellas personas que, teniendo el conocimiento de la verdad, no tienen temor de estar, que en algún momento estarán delante del Dios eterno. En algún momento estará Dios diciendo, ya esto es suficiente, porque Dios no dejará que su Hijo sea afrentado. Porque si el que viola la ley de Moisés
moría irremisiblemente, dice, entiende iglesia, dice, ¿cuánto mayor castigo? O sea, esto no es un tema de religión o religioso, esto es un tema del Dios vivo. El Dios vivo, el Dios mismo, el mismo Dios del Arca de la Alianza, el mismo Dios de aquel lugar, ¿cierto? Donde estaba el tabernáculo del desierto, es exactamente el mismo Dios, tan santo como el mismo Dios que envió a su Hijo, y aún más, porque es su Hijo. Es su Hijo, no es la sangre de los corderitos, ni de los bueyes, ni de los animalitos. Es la sangre, ese es el sacrificio de su Hijo. ¿Cómo crees tú que Dios va a mirar el que nosotros, hermanos, menospreciemos el sacrificio de su Hijo? Al no ser reverente como iglesia, no significa, hermano, que tú tengas que entrar a la iglesia entrando así como de espalda o mirando hacia atrás. No, yo no estoy hablando de la reverencia, hermano, de nuestro corazón, por el conocimiento de que hemos recibido acerca de la palabra que se nos ha dado, acerca de la enseñanza que hemos tenido, lo que significa Isaías 53, lo que hemos visto que significa la sangre del Cordero. Es ahí donde Dios dice la iglesia debe ser reverente hacia un Padre que ha sido bueno y extraordinariamente grande en amor, que ha puesto a su Hijo para que nosotros podamos entrar libremente a la presencia de Dios. Y nosotros chabacanamente, cotidianamente e irreverentemente, muchos doctrinas echan todo esto al bolsillo y dicen, no, si puedes pecar, total, la salvación no se pierde. ¿Qué crees tú que Dios pensará de una doctrina diabólica que enseña a la gente a menospreciar y a pisotear la sangre de Dios? Esto es serio. Aquellos dicen, salvo, siempre salvo, no importa si Dios cubrió tus pecados pasados, presentes y futuros. Dime, ¿qué crees tú que Dios pensará de aquello? Son abominables delante del ojo de Dios. Por eso, hombres que han sido los primeros maestros de la apostasía, simplemente yo le he dicho, Dios ha cortado a hombres que han venido a profanar la palabra de Dios, a incitar a que el pueblo de Dios vaya y mire en forma completamente irreverente la sangre del Cordero. Ahora, usted y yo tenemos responsabilidad. Por esta palabra tenemos responsabilidad delante de Dios, que nosotros debemos comprender que el Padre no está hoy día en un tabernáculo de la tierra. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo y Él está en su tabernáculo en el cual Cristo entró con su propia sangre, y el Padre está mirando a su iglesia, porque el pueblo de Israel hoy día es otra cosa, porque Dios tratará con el pueblo de Israel, pero el Padre hoy está mirando su iglesia, Él está mirándonos a nosotros. Él está viendo su iglesia, está viendo, hermanos, el conocimiento de la verdad que nosotros tenemos. ¿Eres temeroso o temerosa tú de Dios acerca de tu vida, o simplemente frente al pecado, consciente en permanecer en Él y dices, no puedo hacer nada más, y no dejaste de leer, dejaste de orar, dejaste de meditar, dejaste de buscar a Dios para fortalecerte en el Espíritu, y te das rienda suelta para permanecer en el pecado y decir, bueno, no tengo nada más que hacer? Entonces Dios falló, Dios es insuficiente, Dios no es el Dios poderoso para transformar y cambiar nuestra vida, o es tu voluntad que simplemente se ha dejado arrastrar y que no ha querido soltar en su corazón aquella carnalidad terrible que está allí. Cuidado, Dios es amor, pero Él también es fuego consumidor. Pues conocemos al que dijo, mira la venganza, dice, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Verdaderamente nosotros, si podemos pensar en esto, que nosotros no debemos caer en las manos del Dios vivo. Vamos a terminar de leer este versículo completo. Pero traed a la memoria los días pasados, los cuales después de haber sido iluminado, sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperio y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Aquí está hablando a la iglesia que padeció la persecución en el tiempo, ¿cierto?, de los hechos, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. Me encanta este versículo. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe
para preservación del alma. Bendita palabra del Señor. ¿Puedes hoy día pensar de que Dios es menos reverente que en el Antiguo Testamento o en el pacto de Moisés? ¿Puedes pensar tú hoy día que nosotros tenemos chip libre y que simplemente podemos nosotros jugar con aquella sangre, hermanos, tan preciosa, aquello que ha tenido un costo tan alto? Medita en eso, piensa en aquello y comprende que Dios, hermano, es un Dios bueno. Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? La palabra de Dios es clara. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y si es mucho más la gracia de Dios y la sangre del Hijo de Dios, es mucho mayor el juicio de Dios que vendrá sobre aquellos que, conociendo a Dios, se dignaron voluntariamente, después del conocimiento, a no apartarse de aquello que Dios, por eso dice la palabra, más vale que no me hayas conocido, porque estará el juicio de Dios y también, por supuesto, vendrá el momento en que Dios también obrará sobre todo lo que viene a recibir la tristeza, ¿cierto? Por pisotear al Hijo de Dios. Y dice, y tuviere, dice fuerte lo que dice, y tuviere por inmunda, dice, la sangre del pacto en la cual fue santificado. ¿Sabe? Si usted lee en el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta de que todo era rociado con la sangre del corderito. Y sabe lo que está en nosotros, está la sangre del cordero, está la sangre de Jesucristo, está también sobre su iglesia, sobre cada uno de nosotros. Esa sangre preciosa está cubriéndonos. Dice Pablo, en 1 Pedro 1:2, dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué es lo que dice acá? Es que la sangre del Cordero, aun cuanto nosotros, hoy por fe, porque nos tuvimos en aquel momento, y esa sangre, hasta el día de hoy, ¿sabe lo que hace? Hemos sido rociados por la fe. Después de Jesús en el Evangelio según San Juan, hace una oración dice que para que los que, no solamente los que están presentes, sino que los que íbamos a venir después, en los siglos venideros, y creyéramos a su palabra, nosotros también fuéramos alcanzados por la promesa de Dios y por la sangre del Cordero para ser rociados y ser santificados por esa sangre. Por eso usted y yo, nunca, iglesia, nunca usted sea irreverente delante del Señor. Si usted teme a Dios, a su santidad, extraordinario, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y si hay sabiduría de Dios en usted, entonces usted por ese temor a Dios y a su santidad y a lo que Él ha hecho, considerando que nosotros somos finitos, que nosotros morimos, que nosotros no tenemos nada. Nuestra vida es como la hoja, dice la plantita que está en la mañana y en la tarde, ya nada se sabe de ella. Entonces nosotros temeremos a aquel que sí nos compró a precio de sangre y que Él nos puede dar la vida eterna como Él siempre ha querido hacerlo con nosotros. Sea reverente delante de Dios, busque en su corazón el temor reverente y no sea desobediente, ni menos piense en pecar voluntariamente, ni jamás se le ocurra pecar para pisotear la sangre del cordero, porque lo único que vendrá, al igual que a Nadab y Abiú, al igual que aquellos que entraban directamente al arca, donde estaba el arca de la alianza, porque acuérdense que Dios hablaba en medio de los dos querubines, sobre el propiciatorio, allí se venía la presencia de Dios, todos morían. Usted no sea irreverente, iglesia, usted sea reverente delante del Dios que ha dado todo para que nosotros alcancemos salvación en este nuevo pacto a través de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. A Dios sea la gloria. ¿Sabe? Dios es el mismo. Yo me gozo cuando veo esto, porque mucha gente no lo entiende. Muchas personas que están en la iglesia miran con liviandad el mensaje del Evangelio, miran la gracia de Dios, una gracia, hermanos, tan inmerecida, porque más encima nosotros ni siquiera somos judíos, ni siquiera somos del pueblo de Israel, sino que se cumple la promesa que Dios le da a Abraham y le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y nosotros, como vimos por la Escritura, somos injertados en el olivo verdadero, porque nosotros veníamos del olivo silvestre, y con mayor razón nosotros debiéramos ser reverentes delante de Dios y debiéramos tener temor en nuestros corazones, pero la iglesia es la iglesia.
La iglesia es como que la iglesia todo Dios lo entiende, la iglesia es como que todo Dios lo comprende, como que la iglesia, todo se permite dentro de la iglesia. Es así que a veces vemos dentro de la iglesia el pecado duro y nadie se arrepiente, a veces con cosas terribles que terminan en relaciones entre los mismos hermanos, entre los mismos siervos, entre los mismos profetas y entre la misma gente que está allí tocando los instrumentos, etcétera. Sabe que una cosa tan abominable. ¿Por qué? Porque la iglesia confunde la gracia de Dios con que pensando que es hay menos exigencia. No confunda la gracia de Dios con que la iglesia debe ser menos reverente que en el Antiguo Testamento. Por el contrario, ya no es la sangre de los animalitos, es la sangre, el sacrificio de Cristo. Es el sacrificio del Cordero inmolado, es la sangre del Hijo de Dios. Y cada vez que nosotros desobedecemos voluntariamente, simplemente estamos tomando por inmunda esa sangre. Y no quisiera usted caer en las manos del Dios vivo, porque ciertamente nadie podrá burlarle a Él. ¿Comprende, iglesia? Y también para mi vida, la significancia y la relación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, y entre la santidad de Dios, sigue siendo exactamente la misma. La iglesia es reverente cuando es guiada por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo guía a la iglesia, el ser reverente delante de Dios, el Espíritu Santo te guiará para ser reverente, el Espíritu Santo te guiará para aprender el temor a Jehová, el Espíritu Santo te guiará conforme a la palabra que Dios pone en nuestros corazones. Por cuanto, hermano, Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Es triste decir esto, pero las iglesias antiguas del tiempo de Charles Spurgeon, las iglesias puritanas, las iglesias que estaban mayoritariamente en sana doctrina, las primeras iglesias, hermanos, que con aquellos predicadores extraordinarios eran iglesias en las cuales las iglesias de hoy no le llegan ni siquiera a los talones. A medida que los siglos han pasado y en corto tiempo, yo hablo de Charles Spurgeon en adelante, la iglesia se ha relajado, la iglesia se ha diluido. Hay predicadores que lo que hacen es literal y prácticamente hacer un show de la palabra, donde entretienen a la iglesia. Hay varios que nosotros por ignorancia también los escuchábamos y que hacen poco reverente a la presencia de Dios, a la sangre del Cordero. Algunos por ahí que tomando Santa Cena dijeron que se podían tomar con Coca-Cola y papas fritas. Hermano, eso yo lo vi, lo escuché, lo vimos. ¿Por qué? Porque se ha ido degradando Satanás. La iglesia ha permanecido, pero poco a poco se ha ido degradando, hermano, la santidad, se ha ido degradando la reverencia acerca de Dios. Y hombres como Spurgeon, ellos decían que en el futuro habrían personas que estarían delante de la iglesia para ser verdaderos cómicos y payasos de la palabra, pero no siervos de Dios ni predicadores. Hoy día cualquiera se puede parar adelante y tal vez lo que yo estoy hablando es serio y la persona dice, ¡ay, qué grave, qué serio! Ese es Dios, ese es el Dios serio, ese es el Dios que no juega con el pecado, ese es el Dios que puso a su Hijo cuando lo puso y Él obedeció, Él no estaba jugando, Él pagó el precio, Él vio el costo del pecado cuando entró en el mundo, Él vino a salvarnos a nosotros, Él vino a ponerse en nuestro lugar, Él vino a morir para que nosotros tuviéramos vida eterna, como dice Isaías 53, pero para que la iglesia considere a Dios de la misma forma, reverentemente en los corazones. Podemos entrar directamente al Padre, bendito Salvador, podemos entrar directamente de su presencia. Bendito y gracias, Señor, porque esa sangre preciosa nos permite llegar. Todo lo que pides al Padre en mi nombre lo hará. Y dice en Santiago, conforme, ¿cierto?, a la voluntad del Padre. Y podemos llegar a ese altar extraordinario y glorioso, hermoso, y un privilegio que podamos llegar a ese lugar cuando nosotros oramos y buscamos de Dios. Pero nosotros seguimos comprendiendo, la iglesia ha perdido la reverencia y el temor a Jehová. Por eso hoy día dentro de la iglesia hay un pequeño remanente. No me refiero a nuestra iglesia, me refiero a toda la iglesia, a todo el mundo. Por cuanto nosotros debemos mirar en el pectoral del sumo sacerdote, con esto estoy terminando, había una placa de oro que decía santidad a Jehová. La pregunta en nosotros, ¿está aquella placa puesta por el Espíritu Santo? Sin duda alguna, que está aquello puesto por el Espíritu Santo, que donde dice claramente, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Usted cree que si Dios le dijo al sumo sacerdote que pusieran aquella placa que decía con letras grandes, con un grabado especial, santidad a Jehová, ¿usted cree acaso que el Espíritu Santo no quiere
que esas leyes que están puestas en mis corazones y escritas, dice, en nuestras mentes, dice, ¿para qué? Para que nosotros guardemos santidad a Jehová. El ser reverente delante de Dios habla de tu santidad. El ser reverente delante de Dios habla del temor al Dios eterno, al Dios que es fuego consumidor, al Dios con el cual no está a tu nivel. No te olvides, no pienses que Dios es como tú, no pienses que Dios es un Dios manipulable, que es un Dios acomodable. No, los hombres lo pueden hacer ver así, los hombres manipulan, los hombres ensucian el Evangelio de Jesucristo y vienen también a contaminar la doctrina para que los hombres bajen su demanda de búsqueda de santidad a Jehová. Pero Dios es el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Y Dios demanda santidad de su iglesia, porque somos su iglesia. La iglesia, me refiero al remanente de todo el mundo. Cuanto Dios vea en los corazones esa disposición a buscar santidad en el temor a Jehová, Dios, por supuesto, que nos da la victoria, porque Él nos ha dado ahora de su propio Espíritu, a través del Espíritu Santo, para que nosotros podamos vencer y podamos ser transformados por su palabra, por la sangre del Cordero y por supuesto por el Espíritu Santo que nos guía y nos dirige. Cristo viene y aún esta palabra está siendo predicada para que la iglesia se remezca, para que la iglesia abra sus ojos, para que la iglesia deje de pecar y para que la iglesia comprenda cuál es el camino. Si tú luchas con el pecado, entonces tienes que arrepentirte porque no consideras a Cristo como aquel sacrificio vivo que Él hizo por todos nosotros. Pero recuerda, todo tiene un tiempo. Vendrá el tiempo en que buscarán a Jehová, buscarán a Dios, buscarán al Espíritu Santo y el tiempo ya habrá pasado. Vendrán aquellos que cuando venga el rapto irán a buscar las cabezas de aquellos que llenaron sus corazones de pensamientos y de doctrinas que en el fondo lo único que hicieron fue hacerles permisivo su vida y no considerar al Dios vivo. Considera al Dios vivo en tu corazón porque la salvación es personal. Amén. Así que nos vamos a preparar, siendo las 10:37, para que podamos en el nombre del Señor orar al Señor por esta palabra. Mira, hermano, esta no es una palabra más. No es otro domingo, otra palabra, otro domingo, otra palabra, sino es palabra de Dios para que tú atesores en tu corazón, para que tú guardes esta palabra y para que tú comiences a buscar. Dios ha puesto distintos temas que tienen un hilo conductor. Todo lo que hemos hablado tiene un hilo conductor. Y creo que Dios está hablando firmemente a nuestras vidas para que nosotros miremos lo que Dios mira y aun cuando tal vez no tuvimos a lo mejor la fortuna de estar en una iglesia como fue la iglesia principal en el tiempo, me refiero al libro de los Hechos, tenemos la tremenda oportunidad de que el Espíritu Santo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. La palabra es la misma de ayer, de hoy y de siempre y que nosotros sí podemos ser igual a aquella iglesia que emerge a través del poder del Espíritu Santo, una iglesia espiritual, no carnal, una iglesia que busca, que ama a Dios y que está dispuesta a apartarse de todo aquello que es contrario. Vamos a orar al Señor y vamos a prepararnos para poder tomar Santa Cena con mayor razón, entendiendo lo que significa el tomar Santa Cena delante del Señor. Si usted comprende esta palabra, entonces usted nunca tomará Santa Cena irreverentemente, porque dice la palabra que usted lo único que está haciendo es acarrear juicio sobre su vida, y no acarrea juicio sobre su vida, sino que arrepiéntase, alíñese, porque la idea tampoco es que Dios no quiere alejarle a usted, sino que lo que Dios quiere es que usted se arrepienta, que usted obedezca y que usted se salve. Eso es lo que Dios busca, no es apartarle, no es decirle, ¿sabes qué? Mejor, ya que estoy pecando, sigo pecando. No, Dios busca el arrepentimiento del pecador. Por eso Él pone las cosas claras. Vamos a orar al Señor, vamos a prepararnos por esta palabra que hemos compartido y vamos a orar para prepararnos para tomar Santa Cena. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, cuán hermosa, Señor, es su palabra, cuán gratificante, Señor, es su palabra. Por eso su palabra es clara, Señor, y nos dice, sin santidad nadie verá a Dios. Santidad a Jehová en nuestros corazones. Esa es la placa, Señor, que estaba en la vestimenta, Señor, del sumo sacerdote, cerca, Señor, en su pecho,
Padre, aquella santidad a Jehová que la iglesia, Señor, y todos nosotros debemos tener, Señor, acerca del mayor sacrificio, Señor. Ya no es la sangre, Señor, de los animalitos, Señor. Ya no es la sangre, Señor, de los bueyes, sino que es el sacrificio de nuestro Señor, del Hijo de Dios, de nuestro Salvador. Por eso, Padre, una vez más, Señor, yo le pido, Señor, que usted, Señor, perdone, Señor, Padre, en la iglesia, Señor, en forma general, Señor, cuando aquellas personas, Señor, que miran esto y dicen, esto no es para mí, y menosprecian, Señor, la sangre del Cordero, y, Señor, deciden seguir, Señor, con sus vidas, Señor, ignorando, Señor, Padre, lo que usted ha hecho, comprendiendo, Señor, que usted no es religioso, pero usted es santo, 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 Señor, y que nosotros, Señor, hemos sido revestidos, Señor, de santidad a través de la sangre del Cordero, por cuanto usted, Señor, fue propicio, Señor, el sacrificar a su Hijo, para que nosotros, Señor, pudiésemos entrar a la presencia suya directamente y siendo revestidos, Señor, de su santidad, para ser llamados, Señor, los santos de Dios, porque su iglesia, usted la llama, Señor, como los santos de Dios, la novia, Señor, la iglesia amada. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, yo he predicado, Señor, su palabra. Le pido, Dios bendito, Señor, que usted, por supuesto, Señor, repique, Señor, su palabra en nuestros corazones y no haga, Señor, meditar, Señor, Padre, a todos, Señor, en ella, porque ninguno, Señor, de nosotros está libre, Señor, para no considerar esta palabra, Señor, en el corazón, sino por el contrario, todos, Señor, los que le amamos, debemos mirar, Señor, aquella cruz, Señor, reverentemente, con temor, mirar aquella cruz, Señor. A veces, Señor, muchos, Señor, lloramos, Señor, cuando leemos Isaías 53, cuando miramos, Señor, la crucifixión, cuando hemos visto, Señor, las últimas películas, Señor, que se hicieron acerca de aquel momento. Y aunque, Señor, sabemos que fue a lo mejor aún mayor, Señor, toda aquella tristeza, Señor, debe buscarse en nuestros corazones, en el temor reverente, Señor, hacia el Dios eterno, que vendrá, Señor, pronto, Señor, por la iglesia, y vendrá también aquel Señor, Señor, nuestro Señor Jesucristo, pero volverá, Señor, en un caballo blanco, Señor, en batalla, Señor, para detener a este anticristo, Señor, que pronto, Señor, entrará sobre la tierra, Señor, y ya no vendrá, Señor, sino a tomar lo que es suyo. Por eso, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, que no haya dureza en el corazón de la iglesia, que no haya, Señor, nunca, Señor, acostumbramiento para mirar, Señor, aquella cruz como cualquier cosa, que no pueda, Señor, el enemigo, Señor, nublar, Señor, la mente, Señor, el pensamiento de la iglesia, Señor, para que cualquier, Señor, problema, Señor, o situación, Señor, doméstica, venga a ser mayor, Señor, que lo que usted ya ha hecho por nosotros en la cruz, sino por el contrario, Señor, estando vestidos, Señor, de toda la armadura de Dios, puedan ser, Señor, cubiertos, Señor, nuestros pensamientos, para no hablar, Señor, irreverentemente, Señor, acerca del Evangelio, para que de nuestras bocas, Señor, nos salgan, Señor Padre, palabras ofensivas, Señor, delante de usted, porque no es contra mí, sino que es contra el Evangelio de Jesucristo, es contra su palabra, Señor Padre, que se levanta, Señor, el corazón, sino que en esta hora, Dios bendito, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, caiga, Señor, todo aquello, Señor, que el enemigo levanta en el cuestionamiento, en los corazones, Señor, de los débiles en la fe, Señor, en aquellos, Señor, que aún, Señor, divagan en sus corazones, Padre, que se han afirmado, Señor, por su palabra. Usted ha sido bueno, Dios ha dado sueños, ha dado, Señor, pensamientos, visiones, Señor, y ha hablado tanto, Señor, a la iglesia a través de su palabra. Tenemos, Señor, como Pedro dice, está la palabra profética más segura, a quien hacemos bien en obedecer. Por eso, Padre, en esta hora, que en el nombre de Jesús, Señor, usted perdone, Señor, la ofensa de la iglesia, la irreverencia, Señor, con la que a veces miramos, Señor, y me refiero no por mí, sino en forma general, porque somos un solo cuerpo y no podemos, Señor, mirarnos, Señor, Padre, como ajeno, sino que como un cuerpo, Señor, pedimos, Señor, que usted perdone, Señor, la iglesia, y que, Padre, se levante, Señor, aquel remanente, Padre, para buscar, Señor, en los corazones todo aquello, Señor, que usted ha hablado, Señor, a través de su palabra. Padre, le pido, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, yo sé que usted está con su iglesia,
que no nos dejará ni nos desamparará mientras meditemos en su palabra, mientras guardemos, Señor, su palabra en nuestros corazones. Señor, tal vez seremos atípicos, Señor, dentro del mismo pueblo evangélico. Tal vez, Señor, muchas iglesias enseñan otros principios, Señor, de prosperidad, Señor, de trabajo, de multiplicación, qué sé yo. Pero yo sé, Señor, que este es el tiempo para prepararnos para su venida, que es el tiempo para preparar a su iglesia, Señor, para la venida gloriosa del Cristo vivo. Y quedarán, Señor, todas las cosas, Señor, en la tierra. Y aún, Señor, usted nos ha dado más que de lo suficiente, Señor, para poder, Señor, tener más de lo necesario. Por eso, Señor, en esta hora, Padre, que la iglesia, Señor, se sacuda, Señor, en sus corazones, que el colirio, Señor, espiritual, Señor, venga sobre los ojos, que los oídos sean destapados, que los corazones endurecidos, Señor, sean movidos, que en esta hora, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, venga, Señor, sobre su iglesia, el buscarle, el avivar cada uno, Señor, su corazón, buscándole, Señor, a usted, viviendo, Señor, en el gozo, Señor, de su palabra, más allá de toda situación de salud, de vida, de lo que sea. Pronto, Señor, todo terminará. Pronto toda aflicción, Señor, pasará. Pronto, Señor, todo esto, Señor, quedará atrás y estaremos, Señor, en una gloria eterna, Señor, junto a usted. Y todo, Señor, habrá valido la pena. Todo, Señor Padre, porque usted, Dios, es Dios verdadero y usted, Señor, anuncia su palabra para que nosotros vivamos por ella, sabiendo, Señor, que usted mismo consolará, Señor, su iglesia y que usted, Señor Padre, vendrá y enjuagará cada lágrima, Señor, de nuestros ojos, los que han sufrido más, los que han sufrido tal vez menos, pero no importa, todos, Señor, hemos sufrido y cada uno de nosotros, Señor, recibirá, Señor, el amor suyo para enjuagar cada lágrima y nunca más, Señor, estaremos tristes. Por eso, Padre, en esta hora, que podamos perseverar, Señor, como iglesias, juntos, Señor, a todos aquellos que son, Señor, Padre de sana doctrina, y que podamos guardar, Señor, en nuestros corazones, Señor, su palabra, mirando hoy que podemos entrar a la presencia del Dios eterno, del Padre celestial, pero que seamos reverentes en nuestros corazones para mirar el costo, para mirar el sacrificio, para mirar aquella cruz que estará eternamente, Señor, delante de la humanidad, porque aquello, Señor, es algo extraordinario. Aquella cruz, Señor, se recordará y será eterna, Señor, por cuanto usted, Señor, ha dado a su Hijo un nombre, Señor, más excelso, sobre todo hombre, Señor, y sobre todo nombre le ha dado más gloria, Señor, que toda rodilla, Señor, se doblará, Señor, delante de usted. Por eso, Padre, en esta hora, Señor, le amamos, le bendecimos, Señor. Queremos, Padre, como iglesia, Señor, fundamentarnos, Señor, en Cristo, Señor, usted el fundamento, su palabra el fundamento, Señor, de nuestras vidas, de nuestros corazones. Y nos alentamos, Señor, los unos a los otros a perseverar, Señor, permaneciendo, Señor, en su palabra sobre la roca poderosa que es Cristo, Señor, sobre nuestra vida. Y queremos, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, preparar, Señor, nuestros corazones para, Señor, una vez más, Señor, anunciar, Señor, su venida, para, Señor, dar cumplimiento, Señor, a su palabra. Esto haréis en memoria de mí, para, Señor, prepararnos, Señor, en esta hora, para tomar, Señor, Santa Cena, para que podamos, Señor, como dice, Señor, en el libro, Señor, el Evangelio según San Mateo, dice Jesús, dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Padre, ¿cómo, Señor, no darle gracias? ¿Cómo no darle gracias? Señor, porque su palabra, Señor, hoy a través del Espíritu Santo ha sido revelada a nuestros corazones y el velo, Señor, ha sido quitado. Qué momento, Señor, más glorioso, Padre, de aquel, Señor, de aquella Santa Cena, Señor, qué momento más extraordinario, Señor, de aquel momento, Señor, en que se establece el nuevo pacto y qué momento, Señor, más glorioso, Señor, para nosotros, para poder, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, aún en nuestros hogares, podamos, Señor, tomar, Padre, Santa Cena en el nombre de Jesús. Podamos, Señor, tomar aquel pan. Toma allí tu pan. Señor, te doy gracias, Dios bendito. Gracias, Señor, porque siendo, Señor, ajeno, siendo, Señor, del olivo silvestre, siendo, Señor, lejos, Señor, de la ciudadanía de Israel, no teníamos Dios y no teníamos, Señor, nada, nada, Señor, sobre este mundo. Hoy lo tenemos todo, Señor, en Cristo. Todo, Señor, a través de su cuerpo, Señor, que fue molido. Y hoy podemos entrar, Señor, por Padre, por el sacrificio de Cristo. Podemos entrar y tenemos un Dios, tenemos una ciudadanía. Somos de Cristo, hemos sido comprados por este hermoso sacrificio. Come allí tu pan en el nombre de Jesús.
Bendito Rey de la Gloria. Oh, bendito Señor. Cuánto, Señor, usted nos ha bendecido a través, Señor, de su sangre preciosa. Cuánto, Señor, nunca, Señor, comprenderemos hasta cuando estemos en los cielos, Señor, lo que significa, Señor, esto tan extraordinario. Señor, cómo esta sangre, Señor, fue derramada para remisión, Señor, de los pecados. Gracias, Dios bendito, Señor, por su Hijo amado Jesucristo, por nuestro Señor, por nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque esto no es obra humana. No depende del Señor, de nadie, Señor, de sobre la tierra, ni nadie, Señor, sobre la tierra, sino que esto ya es consumado, ya ha sido consumado, y la victoria de Jesucristo y la sangre del Cordero rocía su iglesia, y siglo tras siglo, Señor, ha venido guardando su iglesia. Y en este tiempo, Señor, somos cubiertos, Dios, por su sangre preciosa. Toma allí tu copa allí y bébela en el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, bendito Salvador. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, por su sangre preciosa, con la que nos limpió, con la que nos lavó cuando estuvimos muertos, Señor, en delitos y pecados. Gracias, Señor, porque usted nos ha redimido de nuestra muerte, nos ha redimido para darnos, Señor, una nueva vida, nos ha redimido, Señor, y pronto, Señor, le veremos, y pronto, Señor, todas estas cosas serán abiertas, Señor, a nuestros ojos, y veremos, Señor, la gloria del Dios eterno, y aún todas nuestras aflicciones, Señor, pasarán, Señor, y aún, Señor, sé que usted está con nosotros en medio, Señor, de toda aflicción. Gracias, Padre, porque falta poco. Gracias, Señor, porque este es el último momento, el último tiempo. Señor, gracias, Dios bendito, Señor, bendito Rey de la Gloria. Gracias, amado Señor. Le bendecimos, Señor, le glorificamos. Dale gracias al Señor. Dale gracias, dile, Señor, gracias porque tú me compraste a precio de sangre. Gracias, Señor, porque su sangre, Señor, estoy rociado con la sangre del Cordero. Y esa sangre dice que yo tengo un dueño, que yo soy de Cristo. Y el enemigo no puede tocar ni un cabello de mi cabeza si es que Dios no lo permite, porque soy de Cristo. La sangre del Señor me cubre. El sello del Espíritu Santo está sobre mi vida. Y somos del Señor, no somos de esta tierra. Estamos guardados para buenas obras. Estamos guardados para testificar del Dios eterno. Estamos guardados para levantar el nombre de Jesucristo. Estamos guardados, Señor, para cumplir el propósito, Señor eterno. Gracias, Padre. Gracias, Dios bendito. Gracias, Señor, porque mi vida, Señor, habría sido muerta, Señor, sin propósito, sin esperanza, Señor, y aunque hubiese, Señor, alcanzado todo lo que yo pretendía buscar, Señor, solamente habría habido un vacío, Señor, en mi corazón, un dolor, Señor, al entrar en años y ver, Señor, que lo único que me esperaba, Señor, era una muerte segura, Señor, sin ninguna posibilidad, sin ninguna alternativa, sin ninguna cosa, Señor, como el mundo va a un desfiladero, a un despeñadero, pero no ha sido así, Señor, con nuestras vidas, porque usted ha tenido misericordia y porque, Señor, hemos reconocido, Señor, que le necesitamos y que nuestra vida está escondida en Cristo. Y aún, Señor, cuando la muerte se presente, no temeremos, Señor, porque sé, Señor, que vendrá lo que usted ha prometido. Y hoy, Señor, tengo un Dios, tengo una patria celestial. Somos parte del pueblo de Dios y tenemos un destino eterno. Peregrinamos, Señor, por esta tierra, pasando, Señor, y sabemos, Señor, que todo lo que está, Señor, delante, toda la maldad, todo lo que hoy vemos, todo el odio, toda la violencia, todo el rencor, todo lo que está allí, Señor, no pertenece a su iglesia, sino al mundo y a su afán y a todo lo que ello representa. Señor, gracias porque usted nos guarda, Señor, del mundo, porque no pertenecemos, Señor, a él. Guarde, Señor, el corazón, guarde, Señor, la iglesia, guarde, Señor, nuestras vidas, porque sin usted, Señor, no tenemos nada, aunque la gente crea que lo tiene todo. Sin Cristo no hay nada. Sin Cristo lo único que hay, los que están sin Cristo, hay condenación, no hay vida eterna, no hay oportunidad de salvación. Con Cristo lo tenemos todo. Amén. Con Cristo ni aún las enfermedades, ni aún la vejez tendrá alguna importancia, ni aún los dolores del cuerpo, ni lo que los médicos diagnostiquen. Todo pasará. Amén. Porque usted mismo ha dicho
yo tengo el poder para levantarlo, yo tengo el poder para restaurarlo. Y no solamente, Señor, para sanar nuestro cuerpo, sino para quitar de nosotros la maldición, Señor, de la muerte y también de la enfermedad, porque nosotros, Señor, viviremos eternamente y para siempre Amén. con usted. ¿Cómo no darle gracias? ¿Cómo no mirar la gracia de Dios? ¿Cómo no mirar al Padre? ¿Cómo no mirar al Hijo? ¿Cómo no reconocerle, bendito Espíritu Santo, que la mejor noticia son las buenas nuevas del Evangelio? No para vivir religiosamente, no para vivir, Señor, falsamente, porque nos engañamos a nosotros mismos, sino para vivir en la gloria de Dios en nuestros corazones, con paz, con gozo, Señor, dando gracias todos los días, Señor, porque usted me ha redimido. Gracias, Padre, gracias, Señor. Su iglesia sigue firme, Señor, y atenta. Su iglesia firme, Señor, sigue orando, sigue buscando. El remanente le ama y todos los que estamos en Cristo, Señor, perseveraremos. Y sé, Señor, que no es nuestra fuerza, sino la fuerza suya, bendito Espíritu Santo. A usted, Señor, sea toda gloria y toda honra, bendito Salvador. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que el gozo, Señor, sea sobre la iglesia. Que el gozo, Señor, sea sobre mi corazón. Que el gozo, Señor, es nuestra fortaleza. Que el gozo de Cristo, Señor, sea sobre su iglesia. Que frente, Señor, a toda mala noticia, frente a todo momento difícil, sobre toda circunstancia, esté el gozo, Señor, en Cristo. Que todas estas cosas pasarán, Señor. Bendito, Señor. Bendita esperanza, Señor. Que nada, Señor, pueda arrebatarla, Señor, de nuestras vidas, de nuestro corazón. Aquella esperanza, Señor, que está, Señor, de los cielos y no depende de hombre, no depende de autoridad ni de gobierno, si la quiere dar o no la da. No, depende de su palabra y del Dios eterno. Y usted, Señor, ya la ha dado a nuestras vidas y a la iglesia. Alégrate, iglesia. Regocíjate en tu Señor. Regocijémonos en la palabra. Regocijémonos en el Dios eterno. Regocíjate, iglesia. Levántate, iglesia. Cobra fuerzas en Cristo. Regocíjate en el que ha prometido, en el que vino, el que murió y resucitó. Y que pronto, Señor, le veremos. Regocíjate, iglesia, porque pronto se acerca Cristo por su iglesia. Regocíjate porque pronto vendrá el tiempo de nuestra redención. Regocíjate, iglesia, porque Dios está en tu corazón. Regocíjate si todavía puedes seguir predicando la palabra del Evangelio. Regocíjate si puedes seguir orando por los tuyos, por tus hijos, por los que no conocen. Regocíjate porque aún podemos interceder y estar orando por los que lo necesitan. Regocíjate, iglesia, porque estamos del lado del vencedor, estamos del lado de Cristo, estamos del lado del Cordero inmolado, estamos del lado del que venció en la cruz, estamos del lado del que derramó su sangre. Por eso, iglesia, regocíjate y no estés triste, porque el esposo ya viene, el novio está preparando la morada. Regocíjate, iglesia, porque lo que está delante tuyo pasará en un abrir y cerrar de ojos. Regocíjate, iglesia, porque estas no son palabras de hombre, es palabra del Dios eterno. Amén. El mismo Dios del tabernáculo que estuvo con Moisés en aquella arca preciosa, es el mismo Dios que ha dado estas palabras para que nosotros podamos vivir y tener esperanza de vida eterna. Gracias, Señor. Siento gozo, Señor, en mi corazón. Y le doy gracias, Dios bendito, por su paciencia con mi vida y por, Señor, haberme perdonado, Señor, tantos males y tantas cosas, Señor, con las cuales, Señor, usted me recogió. Gracias, Señor, bendito Salvador, bendita sangre que cubre todo pecado. Gózate, porque los pecados fueron perdonados. Gózate, porque Dios no se acordará más de ellos. Gózate, porque Dios hará de nosotros una nueva criatura y todos los que hemos creído venceremos en Cristo a través de su bendito Espíritu Santo. Padre, le doy toda gloria y toda honra, Señor, por esta reunión. Amén. Y que haya sido, Señor, de bendición como lo ha sido, Señor, para mí y para los que estamos acá. Que el Señor le bendiga, que el Señor te fortalezca, que el Señor te guíe, que el Señor te sorprenda, que en este día que comienza para nosotros, comienza la semana en este día, recibe fortaleza para todo lo que tengas que enfrentar esta próxima semana. Algunos tendrán que ir al doctor, algunos tendrán que ver cosas en su trabajo, algunos están pasando cosas con la familia, muchas cosas, pero regocígate y fortalécete, porque Dios está con su iglesia y Él no nos dejará ni nos desamparará. El Señor bendiga a su iglesia en esta noche. Seamos muy bendecidos y fortalecidos en el nombre del Señor. Amén. Amén.
Está de gozosa iglesia porque Dios nos ama y estamos delante de su presencia, saludando a